En cuarto lugar, el tema del turismo. Ni siquiera, lo acaba de decir Guido Penano, ni siquiera hemos sido capaces de recuperar los índices previos a la pandemia. Lo que ya lograron todos los países del mundo menos nosotros. Quiero hacer algo diferente hoy día. Tengo los diarios en la mano, ¿no? Que de alguna manera reflejan la agenda nacional, ¿no? La agenda de quienes lamentablemente tienen en sus manos la toma de decisiones, pero también la información. El diario Correo dice, Fiscalías habla Pablo Sánchez, y toda esa vergüenza que está pasando en el Ministerio Público, y por ahí dice que Silloni se descolgó de candidato porque se descubrió que era de Odebrecht, ¿no? El diario El Comercio dicen, empresarios plantea que condenados no puedan participar en las elecciones. ¿Saben por qué? Porque si participan ganan. Eso es lo que no dicen. Si participan ganan. El diario Perú 21 nos describe la guerra que se quieren tirar a la presidenta de la Corte Suprema, que se quieren tirar a la presidenta, a la fiscal de la Nación, y simplemente un solo no sé. Expreso se quiere tirar al decano del Colegio de Abogados porque está actuando con independencia, ¿no es cierto? Porque está diciendo cosas que incomodan al poder. En el diario La República, Gorriti dice que el 3%, hay una costra del 3% que es la que toma decisiones. El problema es que ha habido una costra de todos los colores políticos que ha estado tomando decisiones todos estos años en todas las instituciones nacionales. Y ustedes sacuden y acá chorrea sangre por la cantidad de muertos de todos los días y chorrea odio por la confrontación y el enfrentamiento. Y se confirma que tenemos 50 partidos. No son 50 candidatos, son 50 partidos. Y dentro de cada partido, excepto por supuesto los que tienen dueño y que ya decidieron que el dueño va a ser el candidato. O sea, tenemos una cantidad de candidatos, cada uno más inepto y más sinvergüenza que el otro, porque la mayor parte, porque hay por supuesto excepciones de gente, buena gente, ¿no es cierto? Exitosa. Que pueden tener buenas intenciones, pero tampoco tienen idea de lo que hay que hacer con el Perú, porque eso es lo que los une, no tienen idea. Mientras el país, es decir, no es solo que estamos mal, que es lo que más me preocupa, no es lo mal que estamos. En términos de inseguridad, de la crisis, que los colegios se caen a pedazos, que el sistema de salud es una desgracia, que no tenemos infraestructura, que estuvimos a punto de no inaugurar el puerto de Chancay, que no podemos inaugurar el aeropuerto por el... ¿Qué adjetivo? Pónganle ustedes el adjetivo. El señor que es el ministro de Transportes y Comunicaciones, que yo sé por qué está ahí, y él también, ¿ah? Y no tiene nada que ver con la eficiencia, tiene que ver con los contratos multimillonarios que maneja el Ministerio de Transporte. Con eso tiene que ver que el señor esté ahí. Pero en fin, a lo que voy es que no es eso, o sea, no, ni siquiera es el agobio de la inseguridad, como digo, es lo que nos estamos perdiendo. Ese es el problema. El problema no es lo mal que están las cosas, lo mal que la está pasando la inmensa mayoría de peruanos que se levantan en la mañana a ver qué va a comer su familia. Ese no es el problema. El problema tampoco es la confrontación sangrienta casi, porque si tuviéramos un poco más de coraje ya estaríamos agarrándonos a balazos, como ha ocurrido alguna vez en la historia nacional. Pero las últimas generaciones de políticos además son cobardes, ¿no? Además son cobardes. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Yo he hecho una lista de 10 cosas, 10 temas que quiero que le presten atención, para que se den cuenta de qué estamos hablando. El mundo necesita cobre, el mundo necesita plata, el mundo necesita... ¿Quién tiene oro? El Perú nos sobra, está enterrado. Toneladas, miles de toneladas enterradas que tienen un valor extraordinario hoy en el mercado mundial. Cada día el precio del oro sube su precio en el mercado mundial. Exitosa. Y nosotros lo tenemos enterrado. Entonces, ¿qué necesitamos para enfrentar esta situación absolutamente favorable? No solo atraer inversión, que hay que hacerlo, dándole confianza a los inversionistas, pero sin bajarse los pantalones, ¿no? Negociando con respeto, porque ya no somos el Perú de hace 30 años. Esto es un país distinto. Esto es un país que los inversionistas saben que tienen grandes oportunidades y potencialidades, y que lo único que tiene que resolver es zafarse de la clase política vergonzosa que tenemos.
Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Atraer inversión? Sí, pero hay que resolver. Lo primero que hay que resolver es la crisis con los reinfo y la informalidad. 500,000 de personas trabajando en la minería en condiciones de informalidad que quieren formalizarse. Mientras tienes millones de hectáreas concesionadas que no se están explotando, no tiene sentido que un grupo minúsculo de familias y de empresas tengan millones de hectáreas concesionadas y ni la centésima parte de lo que tienen se está explotando. Cuando tienes gente que está ahí incluso antes de que llegaran las familias y las corporaciones a explotar la minería. Y hay que entenderse con ellos, hay que hacer un acuerdo para sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible y sacarlo, por supuesto, respetando el medio ambiente, respetando los derechos laborales, ¿no es cierto? Cambiándole la vida a las comunidades de las zonas donde se está produciendo la explotación minera, integrándolos a los beneficios de la minería, es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es la agricultura. Por Dios, hemos pasado de 600 millones a 12.600 millones, hasta 12.700 millones de dólares en exportación. Es una barbaridad lo que ha pasado en la agricultura de exportación. Y el problema es que eso podría ser muchísimo mayor. Podríamos estar exportando el doble, y no exagero si digo hasta el triple, si hacemos las cosas correctas. Exitosa. Si recuperamos las bondades de la ley que tuvimos antes, incorporamos a esas bondades que permitieron este boom de la agricultura, incorporamos a la pequeña y mediana agricultura, y estamos hablando de 2,5 millones de personas que se van a incorporar a esta actividad, y no solamente van a multiplicar nuestra capacidad de exportación, van a ampliar la variedad de productos, sino le va a cambiar la vida a millones de peruanos que van a salir de la pobreza y que se van a convertir en empresarios. Eso es lo que tenemos como reto adelante. Y es bien fácil. Necesitamos tener el marco legal que permita que eso ocurra, que el pequeño agricultor no esté padeciendo, porque no tiene crédito, no tiene asistencia técnica, no tiene acceso a la tecnología, no está incorporado a las cadenas de exportación. Eso es lo segundo, la agricultura. Tercero, el puerto de Chancay, por Dios. O sea, nos sorprendemos con el aeropuerto. ¿Qué tenemos? Se ha inaugurado el puerto de Chancay. Y dicen, ay, el gran mérito de los chinos. ¿Qué chinos? ¿Qué chino? Fue el almirante Ribaudo el que descubrió lo que había ahí. Y fueron empresarios peruanos de la mina Volcan los que se dieron cuenta y metieron el primer dinero, hasta que se dieron cuenta que se necesitaba 10 veces más dinero que el que ellos podían poner. Y ahí se abrió el espectro para inversionistas, y los chinos, que no son estúpidos y saben lo que significa ese puerto, vinieron y pusieron el billete, y los gringos no quisieron hacerlo y los europeos se quedaron dormidos. Es una iniciativa nuestra el puerto de Chancay, de un marino peruano, y de eso deberíamos estar orgullosos. Pero ¿qué hemos hecho alrededor del puerto de Chancay? ¿Saben qué es lo que hemos hecho? Nada. Nada. No hemos creado una zona económica especial, porque el puerto lo que nos abre la posibilidad, si tenemos una política sensata, de crear una zona con 0 impuesto a la renta, señor. Bueno, ya lo entendió el nuevo ministro de Economía. Exitosa. Traemos inversión multimillonaria, transferimos tecnología, generamos miles de empleos y exportamos productos terminados. Construimos industria en el Perú. Es lo que podemos hacer desde Huacho hasta Ancón. ¿Y qué estamos discutiendo? Que se cayó el puente construido o mantenido por los señores Graña, que deberían estar presos hace rato para dar mensajes claros en el Perú de qué es lo que pasa con los empresarios pendejos, porque eso es lo que son. En cuarto lugar, el tema del turismo. Ni siquiera, lo acaba de decir Guido Penano, ni siquiera hemos sido capaces de recuperar los índices previos a la pandemia. Lo que ya lograron todos los países del mundo menos nosotros. Y no llegamos ni a 4 millones de turistas. Deberíamos tener 40 millones de turistas en el Perú, porque somos, en términos de potencialidades, el país con mayores posibilidades de todo Sudamérica. Deberíamos ser la potencia turística de Sudamérica y mirar a los mexicanos y a los españoles de igual a igual. Y los españoles tienen 100 millones, nosotros no tenemos ni 4. Pero para eso hay que tener una ley de promoción, hay que articular a las miles de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo, darles acceso a crédito, a tecnología, calidad de servicios, educación para su gente. Pero para eso hay que declarar el turismo de interés nacional. ¿Pero ustedes creen que los políticos tienen tiempo de pensar en eso?
que alguien tiene tiempo de pensar en eso? La electricidad. Es decir, ¿ustedes han visto lo que ha pasado en Ecuador? 6 horas de energía al día han tenido hasta hace unas pocas semanas. 6 horas, racionamiento eléctrico. Porque no tenían fuentes de abastecimiento eléctrico. ¿Y saben quién les puede resolver el problema? Nosotros. ¿Y saben por qué lo podemos resolver nosotros? Porque nosotros tenemos un... Es decir, ya es para no creerlo. Es decir, somos uno de los países con mayor radiación solar del planeta, lo cual para el cáncer de piel es una desgracia y hay que usar protector, ¿no es cierto? Si no queremos morirnos de cáncer a la piel. Pero esa potencialidad, es decir, esa condición permite que en el Perú se produzca una gran cantidad de energía solar que no solamente puede resolver, darle a los peruanos energía limpia, energía no contaminante, sino además energía muy barata. Y podemos producir tanta en Arequipa, en Moquegua, en Puno, en el norte del Perú y en diversas zonas del país y resolvemos el problema de nuestro abastecimiento eléctrico y nos damos el lujo de exportarlo. Pero no tenemos tiempo para hablar de ese detalle. No saben lo que eso significaría para la transformación de todas las actividades económicas porque lo de la electricidad es transversal. Pero para hacer todo esto que estoy describiendo, y podría seguir, necesitamos infraestructura, necesitamos carreteras, necesitamos trenes. El puerto de Chancay tiene que conectarse con Santos, en Brasil, y nosotros estamos en el medio. Los chinos están desesperados y los brasileños también. Aprovechemos esa circunstancia, ya hacemos el tren, pero a cambio de hacer el tren, llenamos el país de trenes. Llenamos el país de trenes, desde Tacna hasta Tumbes, trenes transversales, trenes longitudinales, es decir, todo el Perú como debió ocurrir hace más de 100 años y no ha ocurrido hasta hoy. Y hay que construir infraestructura en todos los niveles, es decir, no, vienen las lluvias, entonces, no señor, hay que administrar el agua, tenemos otro privilegio de loco que es el agua, que botamos al océano, en vez de almacenarla y usarla de una manera inteligente y moderna para producir energía, para abastecer la agricultura todo el año, para darle agua potable a la gente. Es decir, y podría seguir con eso, pero no vamos a poder hacer nada de esto si no tenemos un país seguro. Necesitamos darle seguridad y no es tan complicado. El plan Mariano Santos está guardado en un cajón, ¿no? Por Dios. Guardado en un cajón, el esfuerzo de un colectivo de gente que trabajó un diagnóstico de la crisis de la policía hace años y que trazó un plan de largo plazo con etapas, está guardado en un cajón. Mientras improvisan haciendo idioteces que no resuelven nada y empeoran las cosas porque desmoralizan a la gente por las falsas expectativas. Pero hay que tener un sistema legal para que todo esto ocurra. No solamente, y no me estoy refiriendo a la confianza en los inversionistas, la confianza en los propios peruanos en su país, para que no nos ocurra que se estén yendo, sobre todo jóvenes y sobre todo gente calificada, que le perdió la fe al Perú. Entonces la preocupación por tener un país estable legalmente no tiene que ver con la confianza del inversionista extranjero, tiene que ver con nuestros propios ciudadanos. Necesitamos independencia de poderes, necesitamos poder confiar en el sistema de justicia que no esté manipulado políticamente, que no estemos presenciando estas guerras vergonzosas que estamos sufriendo hoy. Pero ¿qué cosa más? Nada de esto va a ser posible si no tenemos educación, si no tenemos gente calificada para hacer todas y cada una de estas tareas, y tenemos que producir una revolución en la educación y no solo en infraestructura donde nos faltan 180.000 millones de soles que hay que meter, sino hay que educar a nuestros maestros para que a su vez ellos eduquen a nuestros chicos y chicas, y hay que meterle tecnología a la educación. Pero estoy describiendo esto, yo sé, señora Magariño, necesitamos finalmente un sistema de salud que no es, como he dicho en otras oportunidades, un tema solo de derechos humanos, es un tema de eficiencia económica. Una sociedad que no es saludable es una sociedad que no es eficiente en términos económicos, no es competitiva. Entonces no lo miren solamente como un tema de derechos humanos, de que pobrecitos, ¿no? Los vulnerables. No, señor, eso es verdad. También es importante que no solo es un derecho humano, sino es un asunto de sensatez para darle eficiencia a nuestra economía. Pero todo esto no va a ser posible si no acabamos con la corrupción.
Y acabar con la corrupción significa una profunda y total reforma del Estado peruano. Profunda y total reforma. Va a haber que pasar el Caterpillar y votar a todos los corruptos, los zánganos, los aprovechadores que han ido cambiando de gobierno en gobierno y cambiando de amos y convirtiendo cada licitación, cada contrato, cada compra en una ladronera que nos tiene como estamos. Entonces yo me pregunto, ¿esto cuándo lo vamos a discutir? ¿Cuándo vamos a discutir esto? ¿Cuándo esto va a ser la agenda nacional? ¿Cuándo nos vamos a poner a conversar sobre qué puntos estos estamos de acuerdo? Porque vamos a estar de acuerdo y se van a sorprender y vamos a encontrar más coincidencias de las que ustedes pudieran imaginar sobre estos puntos. Y en algunos otros va a haber que imponer mayorías. Pero esto es lo que hay que hacer. Pero para poder hacerlo, primero hay que discutirlo, pues. Y para poder discutirlo, tenemos que salir de la basura, del fango, del lodo en el que nos estamos revolcando hace demasiado tiempo. El fango de la confrontación, del odio entre peruanos, de la división, es que nos ha hecho tantísimo daño a lo largo de 200 y más años de historia republicana. No sé si lo que estoy diciendo va a ser escuchado, no sé si vale la pena, pero lo tengo acá atragantado y por lo menos me alivia poder decirlo. Me alivia poder decirlo y espero que sirva para algo. Pero por Dios, exitosa. Por Dios, no es solo que estamos mal porque queremos. Porque oportunidades como las que tiene este país no la tiene ninguno en el mundo prácticamente. Y estamos perdiendo la oportunidad por permitir que los ineptos, los incapaces, los corruptos, los aprovechadores estén usurpando el poder como está ocurriendo en este momento. Punto. Señora Magariño, ya terminé. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. ¿Qué ha pasado?